Alicia, qué placer volver a verte. Muy bien. Oye, mil gracias por estar aquí con nosotros en Inteca Safe Zone. Sabes que al final lo que generamos aquí es un rincón o un espacio exclusivo para hablar con profesionales expertos en determinadas materias, de determinados temas que pueden estar relacionados con la ciberseguridad. Entonces, tu perfil es súper interesante porque al final te voy a hacer un poco de presentación. Tú eres abogada y doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, relatora del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO y consultora e investigadora y docente en Derechos Humanos y Bioética y autora de Introducción a la Bioética Jurídica, que Así es es. lo más por un perfil, vamos, súper interesante. Entonces, ¿qué es lo que creo que va a aportar mucho valor a esta conversación? Es justo ese punto de vista desde la ética y desde la vertiente jurídica. Entonces, la primera pregunta que a mí me crea curiosidad es, ¿por qué el título Noticias falsas, miente, miente, que algo quedará? O sea, de dónde viene? Mira, es un poco viene como de la antigüedad, ¿no? O sea, se le atribuye, si no me falla la memoria, a Cicerón, precisamente. O sea, desde la época de clásica romana ya existían estos problemas de la desinformación, es decir, esta intención de crear deliberadamente, de manera falsa, maliciosa o con intención satírica, una información para influenciar en la opinión pública. Y el miente, miente, algo que dará es, también en la ópera lo dicen, ¿no? Los rumores son como un vientecito malévolo, porque el efecto de acumulación y de reiteración de una mentira expresada con una certidumbre, con una asertividad, como si fuera una verdad, por más que se desmienta luego, genera un efecto que socava definitivamente la verdad. Y esto lo vimos a nivel electoral en la campaña del 2016 de Trump, por ejemplo, y me voy tan atrás porque hay estudios, para el que quiera chequearlo, hay estudios, no es una posición ideológica. Más del 70% de lo que Trump dijo en campaña eran mentiras graves o muy graves, ¿no? O sea, como alejados en el 1 al 10, alejados de la verdad, muy mucho o mucho. Entonces, esto, sin embargo, esto obviamente generó un impacto muy fuerte en la reputación y la credibilidad de Clinton, que era su contrincante, y si bien muchas de esas cosas se desmentían a veces inmediatamente, iba sedimentando y se generó una opinión pública, se generó una masa de información, de desinformación en la opinión pública, que tuvo un impacto muy concreto en las elecciones. Interesante. No, la verdad es que el título me parece súper acertado y además creo que da mucho juego. ¿Qué rol considerarías tú, Paula, o qué rol crees que juegan las noticias falsas en la erosión del Estado de Derecho? Mira, yo creo que un rol muy importante y por eso es la preocupación. Si tú ves los estudios del Foro Económico Mundial desde el 2021, mencionan específicamente las noticias falsas, el del 2024 lo menciona en relación a la inteligencia artificial inclusive, como uno de las grandes preocupaciones, digamos, de las amenazas o los riesgos globales. En este caso, a algo tan fundamental para lo que es nuestro sistema de vida y cómo estamos acostumbrados a gestionarnos, que es la democracia y el Estado de Derecho. Y esto tiene que ver con varias cuestiones. Una de ellas es que vos pensás que para que podamos tener, los ciudadanos, podamos ejercer verdaderamente nuestras opciones en términos de cómo regimos una sociedad, necesitamos acceso a información de calidad. Y ese acceso a información de calidad antes estaba muy direccionado, digamos, tenía fuentes muy identificables que eran los medios de comunicación tradicional. Con la apertura, con Internet y la posibilidad luego más con las redes sociales de que todos seamos creadores, además de consumidores de contenidos, esto tiene un impacto muy positivo en cuanto a la diversidad de la información y las fuentes de información y un impacto muy negativo en cuanto a que además es cada vez progresivamente más difícil distinguir qué información es verdadera de cuál no, y cuál es malintencionada de cuál no. Y muchas veces las personas comparten estas desinformaciones siendo parte, cómplices, involuntarios muchas veces, de esta cadena de desinformación que ha sido creada de una manera totalmente intencional para generar algún efecto económico, de descrédito, de caos, etc. Y a veces solo por diversión, como son los sitios satíricos. Entonces, hay un fuerte impacto, no vamos a hablar de eso, pero si te acordás del escándalo de lo que fue Cambridge Analytica, el impacto, yo hablaba de las elecciones de Trump, de Bolsonaro, el Brexit,
¿no? Es decir, esta campaña de desinformación de cosas que aparentemente sucedían, no iban a suceder, que después se mostró que no y que tuvieron una consecuencia gravísima, como fue ni más ni menos que el Brexit. Entonces, el hecho, si vos tenés un sistema que se sustenta en la autonomía y la capacidad de los individuos de poder tomar decisiones en función a información veraz, creíble y de buena calidad, la desinformación ataca directamente esto. Y además hay otro problema, la libertad de expresión, el hecho de que todos podamos decir cosas incluso ofensivas o que nos resulten chocantes, también están protegidos por la libertad de expresión. Entonces, una de las cosas que se ha visto cuando se intenta regular o cómo hacemos para morigerar, atacar el problema de las noticias falsas, es que se empiezan a pensar o incluso a dictar, como fue el caso de Cuba, por ejemplo, o Brasil, leyes o piezas normativas que caen ya en restringir de manera inaceptable la libertad de expresión. Entonces decía, bueno, ¿cómo hago para que no sea censura previa, pero a la vez tengo que verificar cómo se juega? Es un límite muy delgado. Entonces, precisamente una de las grandes discusiones de este tema muy actuales es esto, es cómo vamos navegando este lugar tan gris, que por otra parte yo quiero que quienes nos están escuchando tengan claro, los derechos no son absolutos. Ningún derecho es absoluto, ni siquiera el derecho a la vida. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre yo lo voy a poder restringir. Sin embargo, lo tengo que restringir según ciertas reglas, ¿ok? Que estas reglas están establecidas por el derecho internacional de los derechos humanos. Pero además, en el caso específico de la libertad de expresión, es una libertad doblemente reforzada. ¿Por qué? Eso quiere decir que para que yo la restrinja tengo unos estándares aún más estrictos, tengo más límites que para restringir otros derechos, aunque pueda sonar extraño incluso que el derecho a la vida, ¿sí? Precisamente por lo que comentábamos yo hace un rato, y es que resulta fundamental que todos puedan expresarse, buscar información, generar información y expresar sus ideas de manera libre, aun cuando esas ideas nos puedan resultar repugnantes. Hay algunos límites muy concretos, como pueden ser los discursos de odio, etcétera, la incitación a violencia para grupos marginados, pero son casos que están además ya establecidos en el derecho internacional y que cuando vos te pones a leer te genera un poco de frustración porque son supuestos de bastante gravedad. ¿Qué es lo que nos dice el derecho internacional? Que son los criterios que yo tengo que tomar. Al que le interese puede también verlo esto en la declaración conjunta, que es una declaración de varios, del Consejo de Seguridad de Europa, de Naciones Unidas, del Consejo Africano, de la OEA, donde se pusieron de acuerdo cómo enfrentar la cuestión de las noticias falsas y la propaganda. Y entonces, bueno, hay una serie de principios generales que aplican a todos los derechos humanos y específicamente el caso de fake news. Y el elemento clave acá es un elemento técnico, pido disculpas para los no abogadas, que es el test de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esto explicado de manera simple? Que hay al menos 3 requisitos cuando pensamos, y esto aplica no solo para el Estado, sino para las organizaciones que están pensando en poner algún tipo como de freno, ¿no? De cortafuego a este tipo de situación. Y tiene que ver en primer lugar, tiene que haber una norma general, tiene que haber una ley que le dé un marco y que establezca esta restricción. En segundo lugar, tiene que buscar un fin legítimo, pero bueno, podríamos decir que el fin legítimo precisamente es evitar la propagación de la desinformación. Y en tercer lugar, tiene que haber lo que se llama, tiene que ser necesario en una sociedad democrática y tiene que haber lo que se llama una proporcionalidad en sentido estricto. ¿Qué quiere decir esto? Que para restringir la medida que yo esté buscando, para restringir la libertad de expresión, tiene que ser en ese caso concreto la menos lesiva posible, la que impacte de manera más suave en el derecho a la libertad de expresión. Entonces, estas son algunas de las características. Después, por ejemplo, una cosa que se promueve a los intermediarios, por ejemplo, a las plataformas o a los dueños, a los que resultan intermediarios en este ciclo de la difusión, tiene que ver con que, bueno, si realizan algún tipo de mecanismo, por ejemplo, de quitar contenidos o de bloquear o de moderarlos de alguna manera, en sus términos y condiciones tienen que tener muy claramente establecidos cuáles son los procedimientos. Se los invita a que tengan como guías o tutoriales para que las personas puedan saber de manera sencilla cuáles son estos procedimientos que se siguieron y tienen que respetar el debido proceso. ¿Eso qué quiere decir? Que si alguien ve que su contenido es bajado, bloqueado, lo que sea, debiera haber, ¿sí? Debiera tener esta plataforma, por ejemplo, un sistema donde te notifiquen, te permitan defenderte, te permitan ver que esta información es real o que no hubo maliciosidad, etcétera. Estas son algunas, así como
como bastante generales de las cuestiones, ¿no?, vinculadas con esto que me contabas. Gracias, Paula. Mira, he hecho un poco de resumen. Has hablado del concepto de desinformación vinculado con la parte de derechos humanos. Obviamente, creo que es una reflexión súper interesante porque con tu análisis ya vemos que realmente puede llegar a ser una amenaza. Además, era la siguiente pregunta que tenía pendiente por hacerte y creo que lo has explicado de forma amplia y súper bien. También has mencionado, y esto me genera también interés, el tema de los mecanismos internacionales que al final debería de haber para combatir, digámoslo así, estas noticias falsas. Entonces, según tu conocimiento, ¿crees que existen hoy en día mecanismos jurídicos internacionales que sean eficaces para combatir las noticias falsas? Mira, no me animaría a hablar de mecanismos internacionales, porque si yo te digo mecanismos internacionales, tendríamos que pensar en algo como, por ejemplo, el Comité de los Derechos del Niño, que es una instancia a la que yo puedo acudir para hacer un reclamo directo y que esto va a tener consecuencias a nivel de los estados, ya sea de una recomendación o de tener que hacer cosas concretas. De momento eso todavía, hasta donde llega mi conocimiento, no existe. Sí se está, por supuesto, como les contaba, es un tema muy candente de discusión. Lo que sí existe, pero claro, yo también tengo que hacer como ahí una aclaración para los que no son del derecho internacional, que no son abogados, y es, en general, el fuero internacional tiene como una función de generar un espacio de discusión, llamar a los expertos en la materia, ofrecer capacitación a los estados y dar guías generales de acción para que los estados o las empresas tomen, cada vez más las empresas, tomen acción para la protección a nivel local o regional. ¿Sí? Pero es bastante difícil hablar de mecanismos de protección general. Hay algunos, como te decía, por ejemplo, el Comité de los Derechos del Niño, o cuando acudes al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con un reclamo de manera directa por el protocolo 11, etcétera. ¿Qué es lo que sí tenemos y que resulta importante? Bueno, yo mencioné, tenemos documentos. Y estos documentos son importantes porque vos pensás que una de las herramientas principales hoy es la autorregulación, ¿sí? Tanto de los fundamentalmente de los intermediarios, o en el caso de los medios de comunicación, que están como más regulados por lo que es tradicionalmente la profesión periodística. Entonces, dentro de estos documentos hay algunos que tienen recomendaciones muy detalladas. Yo mencionaba la declaración conjunta porque es un poco la herramienta, digamos, una de las herramientas principales que va a orientar esta conversación, pero tenemos que pensar también, por ejemplo, en el Pacto de Información y Democracia del 2019, que fue firmado por más de 47 países, y en el foro sobre información y democracia hay una serie de informes. Uno en particular sobre infodermia, que es tremendamente interesante y que trae más de 250, alrededor de 250 recomendaciones puntuales dirigidas a los estados, a los comunicadores, a los intermediarios. Y tiene como, no voy a decir tips porque sería un poco ligero, pero tiene toda una serie de indicaciones y de pautas orientadoras para los distintos stakeholders que están involucrados en todo este proceso comunicacional. Y como te digo, estas son herramientas de guía muy concretas, bastante aterrizadas y que están orientadas, ¿no?, a cómo vamos navegando esta situación. Por otra parte, vos tenés en cuenta, tenés que tener el marco de empresas y derechos humanos, que cada vez se está utilizando más. Bueno, vos me presentaste, soy relatora del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, y en este momento estamos trabajando en 2 reportes, y uno de ellos es sobre salud mental de niños y adolescentes en el medio ambiente digital. Junto con una colega polaca, Johanna Rosinska, nos estamos ocupando de la parte legal, y a mí en particular me toca trabajar sobre la parte de empresas y derechos humanos, y precisamente lo que vos ves es que hay cada vez más documentos y una presión fuerte por traer a las empresas a la mesa, porque tienen una enorme responsabilidad. Entonces, en el diseño de sus algoritmos que van a determinar su modelo de negocios, se está empezando a exigir que cumplan con determinadas pautas. Y entonces esto tiene que ver tanto con el diseño, ¿sí?, de esos algoritmos que determinan el modelo de negocios, y entonces se habla de seguridad por diseño, privacy by design, etcétera, una serie de criterios. Y también tenemos que tener en cuenta que existen, hay un conjunto de documentos sobre tecnología y derechos humanos, el Vitech Project de Naciones Unidas, y lo que se llama el Consolidado Global de Naciones Unidas, que han empezado a crear
guías y orientaciones para que las empresas puedan hacer procesos de compliance y de due diligence en derechos humanos. Pensemos que hasta hace no mucho tiempo atrás esto era una novedad, por ejemplo, en algo que ya funciona hace tiempo, como es traquear, ¿no?, el seguimiento de las cadenas de valor, que no haya Es súper explotación, que no haya interesante. trabajo infantil. Entonces, bueno, claro, sobre la base de esta experiencia, se está trabajando con las empresas tecnológicas para ver cuáles serían, cómo tendrían que ser estos procesos de compliance y de debida diligencia que se tienen que aplicar para poder respetar los derechos humanos desde el origen de la tecnología, es decir, desde el diseño mismo, porque vos sabes bien que una vez que sacaste esos input y output, ya después funciona de una manera en la que ya no vas a poder frenar, digamos, ¿no?, la bola que va corriendo. Entonces, desde eso hasta todo otro montón de estrategias para poder asegurar este rol tan importante que tienen las empresas, que es no solo no violar los derechos humanos en este caso de sus usuarios, sino además no tener un impacto negativo en algo tan importante para todos como es el sistema democrático. Súper interesante esa parte, Paula. Hemos hablado también, y bueno, has dejado caer la importancia de los medios de comunicación en todo esto. Obviamente estamos hablando de noticias falsas, ¿no?, de fake news y de su relación con el derecho. Entonces, obviamente los medios de comunicación juegan un papel muy importante en todo esto. ¿Qué responsabilidades crees tú que deberían asumir los medios de comunicación en esta lucha contra la desinformación? Mira, los medios de comunicación tienen un rol fundamental, los periodistas y los medios de comunicación. En primer lugar, bueno, por supuesto, la profesión periodística es una profesión regulada, que tiene códigos de ética, por lo tanto, el cumplimiento de estas pautas y la capacitación de los periodistas es tremendamente importante, y en ese sentido, las asociaciones internacionales y nacionales que agrupan periodistas tienen un rol muy activo en términos de formación y de capacitación para evitar errores involuntarios que puedan generar desinformación y también para machacar sobre esta ética, sobre esta cuestión de ética periodística, ¿no? Y otra cosa que se ha propuesto es que como parte de su tarea informativa dediquen un tiempo, un espacio, ya no solamente como antes al derecho a réplica, a rectificación, que es una obligación legal, sino también a informar sobre la desinformación, ¿no? El bulo del día es tal, o sea, y como parte de su tarea periodística. Una sola cosa que no mencioné antes, Luis, me parece importante, y es que el lado B de esto, que es algo que le preocupa mucho a las asociaciones, a los medios de comunicación y a las asociaciones de periodistas, es el hecho de que muchas autoridades, pasó con Trump, Bolsonaro, Milei, etcétera, usan este latiguillo de noticias falsas para la prensa crítica, ¿ok? Para desestimar lo que es en realidad una crítica a cualquier cosa que estén haciendo. Entonces, esto también es un peligro, y otra de las cosas que porque genera la falta de credibilidad, la mella, la credibilidad de los medios de comunicación. Entonces, hay que también nosotros, ahí está como nuestra responsabilidad ciudadana también de poner criterio, ¿no es cierto? Y tener cuidado con esto de los sesgos de confirmación que dicen algo y, sí, claro, como estoy de acuerdo, voy por ahí sin fijarme de qué va, porque esto es uno de los grandes problemas, porque por otro lado, como dijimos hace un rato, las regulaciones sobre noticias falsas es pisar en hielo muy delgado. Es algo bastante complejo, por eso la primera medida tiene que ver con la autorregulación y este rol tan importante de las empresas, de los medios de comunicación y de todos nosotros y de la ciudadanía en general. Porque ya te digo, es pisar en hielo delgado. Entonces, esto también puede generar en ataques a los periodistas. Vos pensás que los periodistas, igual que las defensoras de derechos humanos, se ven muy expuestos y cada vez más, y las mujeres periodistas, mucho más que los varones periodistas, a la violencia y la hostilidad online. Entonces hay que tener como también, ¿no?, este criterio cuando nosotros vemos eso, y si hay una autoridad la que está diciendo esto son todas noticias falsas, bueno, ya nos da una pauta para desconfiar. ¿Y qué herramientas, se me ocurre aquí también, porque hemos introducido, ¿no?, la parte de las empresas, ¿no? O sea, no solamente desde el punto de vista jurídico, pues podemos hablar de personas físicas, pero también todo esto pues tiene una implicación en las empresas como tal, en las organizaciones. Entonces, ¿qué tips le darías a las empresas desde un punto de vista legal o jurídico para poder protegerse contra toda esta, o frente a toda esta desinformación?
Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Hay como dos universos, me parece. Hay un primer universo que tiene que ver, que creo, no estamos tirando agua para nuestro molino, pero sin duda la herramienta fundamental de protección y para estas cuestiones es la consultoría. No hay, ¿por qué? Porque son temas increíblemente complejos, interdisciplinarios. Yo como abogada trabajo con expertos como ustedes, por ejemplo, en ciberseguridad, porque son problemas multifactoriales, es decir, tú los tienes que ver desde distintas perspectivas. Por otro lado, lo que yo te decía, y por eso la herramienta siempre es la consulta a un experto, porque son soluciones tailor-made, porque vos tenés que ver cuál es la necesidad del cliente, en qué coyuntura está, qué necesidades tiene, qué características, y después ver una cantidad de cuestiones jurídicas que son muy complejas, porque mientras que hay cuestiones que vos decías, bueno, esto pasa, no sé, en Perú, en Argentina, en España, y lo tratamos con la legislación de aquí, y no, lo primero tenés que decir, bueno, ¿dónde está radicada la empresa? Los problemas son globales, pero todavía no tenemos una solución jurídica global, digamos, que se aplique. Entonces, la primera dificultad que siempre tenemos, yo he trabajado bastante también en litigio estratégico, ¿no? Que es cómo pensar para demandar. Por eso después uno está como, tiene la experiencia de los dos lados del mostrador, qué es lo que yo miraría para demandar a una empresa y qué es como empresa, por ende, lo que yo sé que van a mirar del otro lado de lo que me tengo que proteger. Entonces, cuando vos pensás esto, la primera dificultad siempre es dónde erradicar el problema. Esa es siempre tu primera dificultad. Y después, las necesidades específicas de cada cliente en particular van a cambiar. Y realmente es en esos giros, en esas sutilezas, donde va a radicar posiblemente la fortaleza de la propuesta de la defensa que vos le vas a hacer. Por otro lado, como te digo, tiene que ver con ir haciendo camino al andar. Eso es algo que yo amo de mi disciplina, que es que nosotros estamos regulando, estamos acompañando a empresas, a estados, a organismos a pensar y resolver y atacar y prevenir problemas absolutamente nuevos, y no solo nuevos, sino que es muy difícil el umbral de predicción por el avance de la tecnología, de que son umbrales muy, muy cortos. Entonces, en este sentido, prevenir es más importante que nunca, y ser conscientes de que hay un dinamismo que te exige una comunicación muy, valga la redundancia, dinámica en este sentido. No es como otras áreas antes donde vos decías, bueno, mira, con esto, yo mucho tiempo asesorando en prevención de riesgos a empresas de salud, por ejemplo, y antes vos decías, bueno, con esto tiramos un par de años. Hoy no, hoy tiene un dinamismo mismo porque las amenazas y las situaciones son constantes. Y hay una cosa que es una palabra que a mí me gusta utilizar para estos escenarios, que es la volatilidad. Eso quiere decir que la previsibilidad de cómo se va a comportar el que va a auditarte o el que de un día para otro puede llegar a auditar lo que estás haciendo es difícil de prever. Es difícil de prever. Entonces, yo creo que la consultoría es la herramienta por excelencia. Después hay otra cuestión, que es cómo impacta si una empresa fuera víctima de alguna de estas movidas de desinformación. Y ahí ya es otro escenario que tiene que ver, también relacionado, porque al final del día la herramienta es la misma, que es la consultoría experta, pero ahí ya entra, desde mi punto de vista, va a depender el caso concreto, en lo que sería la gestión de crisis, ¿sí? La gestión de crisis. Entonces, ¿qué pasa si yo soy atacado a nivel reputacional, por ejemplo? Ahí es donde va a confluir lo que ustedes, que son los expertos en ciberseguridad técnicos, por llamarlo de alguna manera, las herramientas que ustedes van a traer a la mesa, y por otro lado, lo que desde el punto de vista legal vos haces para frenar, combatir o responder a amenazas en términos reputacionales, que pensemos que para una empresa el riesgo reputacional hoy vale fortunas, digamos, impacta de manera directa en su valor en el mercado, la credibilidad que tiene impacta de manera directa en sus clientes y en lo que esta empresa está, lo primero que vos vendés es tu imagen. Entonces, yo creo que es muy importante tener en cuenta que también una corporación, también una empresa, aunque sea pequeña o mediana, puede eventualmente verse perjudicado, sobre todo si es pequeña y mediana, puede sobre todo verse perjudicado por algunas de estas movidas, ¿no? Sí, al final creo que lo que estás diciendo es súper interesante. Voy a aglutinar un poco lo que has dicho. Hemos hablado de la desinformación como riesgo, por el tema sobre todo reputacional, que creo que es lo principal, pero muchas veces es como, no, y cómo esto podría afectar a las empresas. Bueno, pues pongamos un ejemplo. Si tú eres una empresa de cualquier sector y de repente sale una noticia falsa sobre algo relacionado con tu marca o tu empresa, pues hasta que eso se desmienta, eso va a tener una repercusión a nivel reputacional. Esto nos lleva directamente a lo que has dicho de cómo lo gestionamos, ¿no? La parte de gestión de
crisis. Y estoy totalmente de acuerdo en que al final también algunos de las herramientas o los mecanismos para combatir esto es, uno, la prevención, es decir, cómo trabajamos para que esto no ocurra y si ocurre, pues nos afecte lo menos posible. Y obviamente la consultoría, ¿no? Que tengan un equipo de profesionales acompañándoles para que esto pues no ocurra o minimizar justamente este riesgo. Ahora sí, Paula, cambiando un poco de tema, me gustaría bueno, hacerte una pregunta sobre la parte de la bioética, que al final es parte de tu especialidad y creo que tu aporte puede ser muy interesante. Entonces, te lanzaría la pregunta de qué aportes puede hacer la bioética jurídica para abordar este fenómeno desde una perspectiva integral, el fenómeno de la desinformación. Bueno, te agradezco mucho la pregunta porque es una disciplina que por ahí para el gran público no es tan conocida y yo creo que es una herramienta analítica fundamental. ¿Por qué? Porque las personas, sobre todo, mira, esto pasa también incluso a nivel legal, ¿eh? La mayoría de las personas asocia bioética solo con temas médicos, porque fue un poco el origen de la disciplina y es verdad, ¿no? Investigación en seres humanos. Pero desde mi punto de vista, así es como yo la trabajo, la bioética es una herramienta analítica. ¿Y por qué? Y desde ese lugar es que para mí es muy útil para aquí. ¿Por qué? Primero porque la bioética te permite un marco privilegiado para analizar cuestiones donde tú tienes una encrucijada entre derechos humanos y tecnología. Y como acabamos de ver en la primera parte de esta conversación, y volviendo a lo último que tú decías del riesgo reputacional, por donde te van a pegar es por algo que va a afectar los derechos humanos, sin duda. ¿Sí? Cuestiones de género, de odio, de explotación, de violación de privacidad, lo que sea, pero si tú rascas el problema, ahí nada más en la superficie, ya ves que tienes un problema de derechos humanos. Entonces, eso te da esto primero, ¿no? Tiene como, está diseñada la bioética jurídica, por lo menos tal como yo la trabajo, y sobre todo en América Latina, en Europa no, porque en Europa la bioética es filosofía del derecho. Pero si algo tenemos de bueno en América Latina, he estado en la fundación de la bioética latinoamericana a fines de los 90, en la Escuela Latinoamericana de Bioética y Derechos Humanos, es que está montada sobre el andamiaje del derecho internacional de los derechos humanos. Y esto te hablo veintitantos años antes de estar teniendo esta conversación. O sea, hoy llegamos con una disciplina que quienes la trabajamos desde este lugar tenemos como mucho entrenamiento en ver los problemas desde esa coyuntura. La segunda cosa muy positiva que tiene es que tú vienes con un entrenamiento interdisciplinario. Y esto es algo que muchos abogados lamentablemente no están acostumbrados, porque los abogados suelen trabajar solo con abogados desde una perspectiva jurídica. Tú en bioética trabajas de toda la vida con médicos, biólogos, embriólogos, tecnócratas, gente que hace medio ambiente, personas como ustedes que hacen ciberseguridad. Entonces, ingenieros, ingenieras, estás muy acostumbrado al diálogo interdisciplinario y en términos de trabajo y de comunicación y de equipos de trabajo te facilita muchísimo, pero además te da una visión estratégica 360 que la mayoría de los abogados no tienen, ¿no? Entonces, quienes estamos entrenados de esta forma, tienes como ya lo miras, o sea, ya vas ahí mirándolo desde ese lugar, ¿no? Y por otra parte, lo que tiene es que tú te dedicas a hacer protocolos, o sea, básicamente la bioética es muy procedimental. Entonces, tú evalúas un riesgo, ves costo-beneficio, estás acostumbrado, la evaluación ética es algo que viene con la matriz, la bioética, ¿no es cierto? Y después elaboras protocolos y procedimientos y cómo justificas racionalmente esa decisión. Entonces, que hoy es una de las grandes preguntas que tiene que ver precisamente con la transparencia de los procesos de toma de decisiones. Entonces, yo creo que es una herramienta súper interesante. A mí me resulta muy entretenida, muy útil cada vez que la aplicamos a cosas que no tienen que ver necesariamente con tecnologías médicas. Resulta muy interesante, muy interesante. No, y además a mí también porque al final yo no tenía constancia de todo este tema y me parece súper interesante justo la relación que estamos haciendo de todo el tema de área jurídica, la bioética con al final el kit de la cuestión que es las noticias falsas. O sea, creo que lo estamos llevando desde una vertiente que a la gente pues le puede interesar mucho porque no es algo tan conocido. Siguiendo un poco Paula, con este tema, ¿crees que sería posible hablar de una ciberética o ética digital frente a la proliferación o al aumento de contenidos falsos? Bueno, sí, de hecho, si tú lo metes, ¿no? Si tú le preguntas a una inteligencia artificial o mismo a un Google, te van a salir un montón de cuestiones como ética digital. Yo creo que al final del día es el mismo planteo
desde escenarios diferentes donde las reglas han cambiado mucho. ¿Sí? Porque al final la ética lo que hace es reflexionar sobre este accionar humano, ¿no? Sobre, bueno, la moral te dice, bueno, esto está bien, esto está mal en un determinado contexto, y la ética elabora una serie de reflexiones sobre esto, sobre esta idea de qué está bien y de qué está mal. Entonces es algo muy universal que nos ha acompañado desde el inicio, digamos, de la reflexión humana. Entonces, lo que tiene, por llamarlo de alguna manera, la necesidad de una ética digital es que el medio ambiente digital no sigue las mismas reglas que el medio ambiente analógico. Entonces, no se puede traspolar exactamente en absolutamente todo. Yo creo que los valores fundamentales sí, porque estamos hablando de transparencia, de rendición de cuentas, del principio básico que es ante todo no dañar, ¿sí? Respeto por la autonomía, no generar daño, cuestiones de distribución equitativa y justicia, solidaridad, colaboración norte-sur. Entonces, hay un montón de cuestiones que son clásicas, si se quiere, de la ética, que siguen aplicándose en el ambiente digital, fuera de toda duda. Pero después vamos a tener que hay, te doy un ejemplo, por ejemplo, con los sesgos, ¿sí? El tema de la discriminación es un tema muy trabajado en el mundo analógico. Ahora, en el mundo digital, tenemos, por ejemplo, los sesgos algorítmicos, que son un gran problema, y se siguen, y cómo los vamos a atacar. Bueno, va a tener que ser con herramientas, con un enfoque totalmente, bastante diferente que el que lo hacemos en el mundo analógico. ¿Quién es vulnerable en el mundo analógico y en el mundo digital? Ya sabemos que las personas vulnerables en el mundo analógico son aún más vulnerables, tienen más chance de ser vulnerables en el mundo digital. O sea, un niño, por ejemplo, que tiene una situación de vulnerabilidad en su casa por por una mala relación con los padres o por una mala situación económica o por no tiene acceso a una alfabetización o lo que sea, es más vulnerable todavía online. Pero después van a haber cuestiones que van a agravar esta vulnerabilidad, o de repente personas, como pasa con adultos mayores o con personas que no tienen una buena alfabetización digital, que son mucho que no serían vulnerables, ¿sí? En el mundo analógico, y que sí son muy vulnerables en el mundo digital. Entonces, yo te diría, para resumir lo que me preguntaste, que sí hay un espacio de nueva reflexión con estas características, esto, ¿no? De la hibridación con la inteligencia artificial. Hay un montón de universos nuevos de discusión, la discusión sobre mejoramiento, aumentación, y después las clásicas cuestiones que al final del día, aún las cuestiones nuevas, al final del día, si te pones a reflexionar con un poco más de profundidad, van a caer siempre en esta protección de la dignidad humana, que es como la roca sobre la que se asientan los derechos humanos. Y ya por último, para dar un poco de espacio por si alguien tiene alguna pregunta, bueno, te voy a lanzar dos preguntas porque hay una que no quiero que se me quede ahí en el tintero. Esta tiene relación con la inteligencia artificial. ¿Cómo crees que afecta la inteligencia artificial a todo esto de las noticias falsas o fake news? ¿Crees que puede ser una aliada o que pudiese ser un nuevo riesgo? Bueno, creo que tiene un inmenso impacto. Yo te mencionaba este reporte del Foro Económico Mundial del 2024 que habla como un riesgo, o sea, como un riesgo a nivel de la seguridad mundial, el tema de la desinformación a través de la inteligencia artificial y las noticias falsas. Yo creo que también puede ser parte de la solución. O sea, introduce una cantidad enorme de riesgos nuevos, ¿sí? Y agrava los riesgos existentes, pero pensándolo proactivamente también, sin duda, no me cabe duda que va a ser parte de la búsqueda de la solución. Entonces, pensemos que la inteligencia artificial hace cada vez más difícil que distingamos, ¿no? La generativa hace que sea cada vez más difícil distinguir qué contenido lo produjo la inteligencia artificial y cuál no. Hace mucho más difícil ver qué es verdadero, qué es falso, porque aparte tiene una posibilidad de aparentar credibilidad, y un montón de cosas, ¿sí? Se puede disfrazar con muchas más herramientas, y todavía hasta donde recuerdo no existen herramientas lo suficientemente precisas como para poder detectar si eso no hecho con inteligencia artificial, si eso no falso. Entonces, hay también como esto avanza a tanta velocidad, el contrarrestarlo no necesariamente va a la misma velocidad. Entonces, hay problemas de autenticidad y de fiabilidad de los contenidos producidos, ¿no? Es decir, la posibilidad de generar masivamente desinformación desde porque está alucinando, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado cuando empezamos a usar las inteligencias artificiales para trabajar, que uno conoce su materia y es como, pero esto que me estás diciendo no tiene nada, no es por acá. Claro, pero para eso tú tienes que conocer la materia de la que estás hablando. ¿Qué pasa Claro. si
la mayoría de las personas que no lo utilizan para informarse de manera más, ¿no?, general, o que de repente no tienen ese nivel de expertise. Yo siempre digo a mis alumnos, no te fíes porque es muy probable que sepa menos que vos de algunas cosas, así que ojo con eso, ¿no? Entonces, sobre todo la gratuita. Entonces, el tema de la amplificación, como decíamos, de los prejuicios, la posibilidad de amplificar esto que se llama el echo chamber, ¿no? La posibilidad de amplificar los sesgos de confirmación. Es decir, que una persona recibe por los algoritmos de recomendación un tipo de información que lo que hace es convencerla cada vez más de que está perfecto y que lo que ella piensa es como el mundo funciona, ¿no? Bueno, y hay que educarse para eso. La posibilidad también con las marcas de agua, que también se pueden modificar, se pueden alterar. Digamos, la inteligencia artificial tiene, bueno, el tema de los bots y de los trolls también, es decir, crea herramientas de manera automatizada que amplifican la desinformación. Y que, por otra parte, al amplificarla le dan un pretendido viso de credibilidad. Bueno, si todo el mundo lo dice, por algo debe ser verdad, ¿no? Y en realidad son estos programas automáticos que van generando esta réplica o que van aumentando la hostilidad para determinadas personas o lo que sea, ¿no? Entonces, Claro, yo entiendo que bueno, al final, estos son Paula, algunos de los... por ver la visión, yo entiendo que al futuro o a donde nos dirigimos es que el ser humano, digámoslo así, pueda, o hay algún mecanismo, ¿no?, por el que pueda distinguir, pues justo con lo que decías, por ejemplo, de las marcas de agua, ¿no?, que haya una noticia, que sea algo que sea una noticia falsa, una fake news, de algo que sea verídico, ¿no? Entonces creo que la regulación va a ir en esa línea, ¿no? Pues justo que podamos distinguirlo, si efectivamente pues sale pues como todas estas noticias de Trump o de algunos famosos que se han lanzado, que al final parecen reales pero no lo son. Claro, el ser humano tiene que discernir si eso es verídico o no, porque la imagen en sí o la noticia no tiene absolutamente nada que nos permita distinguirlo. Entonces, puede ser que la dirección sea esa. Pero a ver, yo creo que hay un elemento que no lo mencioné, no sé si lo recalqué lo suficiente y me parece que es muy importante, y es la responsabilidad que todos nosotros tenemos, es decir, nosotros ya no somos consumidores pasivos de información. Entonces, desde niños nos tenemos que educarlos, yo tengo sobrinos pequeñitos y adolescentes, y digamos, hay una responsabilidad mía de educarme a mí, de educar a mi mamá, a mis sobrinos, de tener estas conversaciones, de decir, bueno, ¿cómo detecto una noticia falsa? ¿No? ¿Qué características tiene? ¿Cómo la detecto? Hoy en día existen montones de sitios de verificación donde tú metes y te dice si es falsa o no es falsa. Yo creo que a lo que vamos o a lo que podríamos llegar a aspirar es que sea automático, digamos, ¿no? Que haya como unos filtros que digan ta, 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 ta. Pero bueno, también hoy, si yo pongo un mínimo de atención, me voy a dar cuenta que si me tomo 5 minutos para chequear una noticia, para ver en otros portales, para ver en portales confiables, para ver en estos sitios de verificación de como Chequeado o cualquier otro que son muy conocidos, verificados, que se dedican precisamente a esta tarea y que tienen mucho material educativo para enseñarnos cómo hacerlo, yo creo que con un mínimo de diligencia podríamos bajar muchísimo. O sea, si tú recibes una noticia por WhatsApp que tiene el cartelito de reenviado, que es una de las obligaciones, digamos, que cumplen las plataformas, ¿no? Y tiene este cartelito de reenviado y antes de reenviarlo tú, chequéalo. Si es algo que es muy emocional, que te choca, que te llama la atención, que te dice, ¡ay, qué escándalo! ¿No? Si te mueve emocionalmente, ya es una alerta para que tú, a ver, stop, chequeo yo misma, verifico y decido, o sea, ante la duda no lo envío, ¿no? Ante la duda no lo envío. Y entonces, lo que pasa que, claro, hace bastante complejo. Si nosotros pensamos en procesos electorales, que la mayoría de nuestros países ahora están en procesos electorales este año, el año que viene o el año pasado, y si pensamos en esto, es como, pucha, ¿cómo hago para informarme en tiempo real, ¿sí? De que lo que está diciendo esa candidata o ese candidato es verdad. O sea, ¿cómo hago y que después sale un montón de basura? Entonces, pero bueno, de momento queda claro que siempre, siempre, siempre hay la responsabilidad, mucho de la responsabilidad de no transmitir, de no ser parte de esa cadena de desinformación, la tenemos que asumir nosotros. Esto no quita en quien elabora de manera maliciosa esta información, pero como la libertad de expresión es algo tan precioso y no está permitida la censura previa, el primer recurso y el más importante que tenemos a mano es uno poner, hablo ahí sí ya como ciudadana, uno poner el stop en eso y tener estas conversaciones, ¿no? Tener estas conversaciones.
Pues mira, Paula, la siguiente pregunta iba relacionada con el tema de justamente que has mencionado, de la educación y la responsabilidad que al final tenemos todos. Entonces, si te parece, voy a abrir por si alguien del público tuviese alguna pregunta o cuestión, a ver si Anabel nos la puede compartir. Vale, mira, espera que me la están pasando. Pregunta, Paula, preguntan, ¿crees que la desinformación se combate más con educación digital o con regulación de las plataformas? Bueno, a ver, vamos, no creo que sean incompatibles. Yo creo, como decía recién, yo creo que la educación es fundamental, porque al final del día, yo me transformo en alguien que no solo consume el contenido, sino que lo difunde. Entonces, hay una responsabilidad y ser conscientes de que tenemos esa responsabilidad es el primer paso para cortar la difusión de la viralización de este tipo de noticias, por lo menos en lo que a los humanos respecta, porque ahora ni siquiera necesitamos humanos para eso. Pero por lo menos eso, ¿no? Dormís más tranquilo sabiendo que vos estás haciendo tu parte. Por otra parte, sí va a ser indispensable algún tipo de regulación o autorregulación, como decía, se está trabajando en esas fórmulas a nivel de las plataformas, porque, de nuevo, todo lo que tiene que ver con automatización de procesos que van replicando, yo digo, bueno, yo no lo envío, pero ¿qué importa? Porque hay un ejército de bots, ¿no? Reenviando, tac, 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 tac. Entonces, al final del día es sumamente importante. La responsabilidad de las plataformas es muy importante. Eh, Se está discutiendo mucho sobre el nivel de responsabilidad porque al principio se entendía que no había ninguna responsabilidad y que nunca se podía cargar esta responsabilidad a las plataformas cuando no eran las creadoras del contenido, y ahora la verdad es que se está discutiendo. Esto, como te decía, es minuto a minuto como el ranking, ¿no? Se está discutiendo, es uno de los temas más candentes ahora, el cuáles son los niveles de responsabilidad, porque se pasó de decir ningún tipo de responsabilidad a sentarnos en los espacios internacionales y decir, mira, la verdad que esto así no está funcionando, porque lo que se pensaba del funcionamiento de la red hace 20 años atrás o 15 años atrás no tiene mucho que ver con lo que está sucediendo ahora. Entonces, sin duda que yo creo que ambas cosas tienen que funcionar. Lo que es inmediato es la educación, porque aparte la educación te va a permitir ir navegando cada vez mejor un mundo cada vez más complejo. Pensemos que, a ver, desde que existen las deepfakes estamos bastante más complicados que antes de que existieran. Y ahora ya tenemos agentes de AI, entonces estamos más complicados que, y digamos, y esto que estamos hablando pasó en cuánto tiempo, Lu, o sea, un año, dos, tres, nada. ¿Okay? Entonces, hasta que tengamos procesos consolidados de regulación y tecnologías que puedan ser utilizados de manera eficiente, aparte, este juego de la tecnología, tú lo sabes mejor que es yo creo una seguridad y alguien que la rompe, ¿no? Y en esta dialéctica es que vos vas armando sistemas cada vez más seguros. Entonces, yo creo que ambas, agradezco mucho la pregunta. Gracias, Paula. Mira, tenemos otra pregunta. ¿Qué herramientas o sitios recomiendas para verificar la veracidad de una noticia antes de compartirla? O sea, al final esto es si hay alguna herramienta en la que nosotros podamos revisar pues si una noticia efectivamente es verídica o no. Bueno, mira, por ejemplo, se me ocurre chequeado, verificado, maldita.es, neutral, factual. Y después, si tú pones verificación de noticias o lo pones en tu servidor o incluso le preguntas a tu inteligencia artificial qué sitio te recomienda, seguramente, dependiendo de qué país, dónde estés en tu país, vas a poder encontrar. Hay ONGs, también les recomiendo eso. O sea, hay FOPEA, perdón, ahí pensé con mi neurona argentina, se me ocurre FOPEA por Argentina, que es la Federación de Periodistas, pero las organizaciones regionales o locales de periodismo generalmente tienen sitios web donde o redireccionan o educan o directamente realizan verificación. Entonces, hay ONGs que se dedican específicamente a hacer esto.
¿sí? Hacer este chequeo de noticias. Entonces, yo los invito, yo les di algunos de los que sé que están en España, pero los invito, si nos están mirando de otro lado también, a investigar un poquito cuáles en el lugar en donde están, cuáles son las organizaciones o cuáles son las plataformas que se dedican a hacer esto. Genial, pues creo que no hay ninguna otra pregunta. A ver, no. Pues Paula, creo que ha estado genial, ha sido súper, súper interesante. Creo que a la gente le has podido dilucidar pues muchas dudas relacionadas con todo este mundo de las deepfakes relativo al área jurídica. De verdad, creo que ha sido una charla súper interesante. Mil gracias por estar con nosotros en Inteca Safe Zone. Y nada, pues cuando quieras tener otra conversación relacionada con ciberseguridad o con derecho digital o algo relacionado o tengas alguna investigación nueva, te esperamos encantadísimos. Muchísimas, muchísimas gracias. Infinitamente agradecida, Lu, a ti y a tu equipo por la invitación. Muchísimas gracias a los que nos están acompañando y nos escuchan hoy, a los que nos van a escuchar luego grabado. Así que un placer, siempre a la orden. Mil gracias, Paula.